Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Nápoles y a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen les damos la más cordial bienvenida a una más de nuestras transmisiones. El día de hoy tenemos como tema para abordar mitos y realidades de los contratos individuales de trabajo. Para ello tenemos como invitado especial al maestro Mario Rey, quien nos acompaña desde Cancún, Quintana Roo, y a continuación daremos lectura a su síntesis curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, México Norte, Huixquilucan, Estado de México. También es maestro en juicio de amparo por la Escuela Superior de Leyes Cancún, Quintana Roo. Además, es socio del despacho Soto Abogados, especializado en asesoría y litigio en materia laboral, y profesor universitario de la Universidad Anáhuac, Cancún, para las materias de Derecho Procesal del Trabajo y Derecho Colectivo del Trabajo. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes, muy bien. Agradecido con tu invitación. Es interesante para la gente que nos ve y escucha. Gracias a ti, Mario, por aceptar la invitación y por formar parte de este proyecto. Hoy, como lo anunciamos a nuestra audiencia al inicio de esta transmisión, nos hablarás de los mitos y realidades de los contratos individuales de trabajo. Y pues bueno, para dar inicio y arrancar con esta entrevista, pues haría la primera pregunta, que sería la siguiente. ¿Cuál te parece el principal mito que existe en torno a los contratos individuales de trabajo? Sí, Daniel, mira, no sé si el principal que llamando la atención es que muchas personas, aún en nuestros días, piensan que por el hecho de que no exista un contrato escrito, un documento que haga las veces de contrato individual de trabajo, no se generan derechos a favor del trabajador, y esta idea es errónea. Nos dice la Ley Federal del Trabajo en este sentido que sin importar el acto jurídico que le dé origen, tenemos una relación de trabajo en la medida en que se configuren en la realidad los siguientes elementos, que son la prestación de un servicio, este servicio sea subordinado, que sea personal, que sea remunerado. Si quieres, platico rápidamente qué implica cada una. La prestación del servicio. Adelante. Es muy clara, implica que se va a prestar un servicio, se va a realizar un trabajo. Ese trabajo tiene que ser personal. Esto quiere decir que lo debe realizar el trabajador y nadie más en su lugar. Para eso se le contrató a él. Es subordinado porque existe un don de mando del patrón frente a un deber de obediencia del trabajador, y es remunerado porque el trabajador recibe una cantidad, una paga, a cambio del trabajo que presta. Entonces, en la medida en que en la realidad se configuren estos elementos, tendremos una relación de trabajo. Por lo tanto, no es necesario que exista un contrato para que se puedan generar los derechos y obligaciones inherentes. Entonces, ese es el primer mito que me llama mucho la atención, del que yo te hablaría, porque sí quisiera dejar muy bien claro que no se requiere un documento para generar la relación de trabajo. Y fíjate que es muy importante eso que señalas, porque muchas veces o en la práctica el empleador omite hacer entrega precisamente del contrato individual de trabajo que celebra con sus trabajadores, y esto a veces confunde precisamente a los trabajadores, porque creen que al no tener un contrato, como bien lo refieres, pues no existe una relación de trabajo, y nos acabas de mencionar que es todo lo contrario, ¿no? Que al final del día es un mito, y que nos mencionabas que existe pues como tal una presunción, ¿no?, de esa existencia de una relación de trabajo. Es correcto, inclusive otra presunción de la que habla la Ley Federal del Trabajo, y que invita, si hay colegas escuchándonos que se dediquen a hacer contratos, por ejemplo, más de naturaleza o de corte civil, es importante tener en cuenta que para la Ley Federal del Trabajo, cualquier prestación de servicios, cualquiera hace presumir una relación de trabajo, de tal suerte que eventualmente una empresa que pueda contratar cualquier proveeduría, si no documenta correctamente cuál es el servicio que se está prestando y no deja claro en un documento
cuál es la naturaleza del servicio que se está requiriendo, que se está prestando. Al haber ese servicio se puede presumir una relación de trabajo. Con esto reiteramos que no es necesario que exista el documento para que se configure el vínculo laboral. Mario, en ese sentido, además del mito que nos acabas de mencionar, otro mito importante que identificas en la relación en relación a los contratos individuales de trabajo. El segundo del que yo te hablaría es que se piensa que en materia del trabajo existe una autonomía de la voluntad de las partes y que esta autonomía no tiene, esta voluntad de las partes no tiene mucho límite al momento de acordar o de diseñar el contrato individual de trabajo. Y esto es completamente erróneo. Se piensa, por ejemplo, que en un contrato individual de trabajo puede haber, por ejemplo, una cláusula en donde el trabajador renuncie, por poner un ejemplo, al aguinaldo. Cuando el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, el salario mismo, son derechos sociales irrenunciables. Esto quiere decir que, aun y cuando existe un documento que puede estar firmado incluso con sangre por el trabajador, esa firma o esa cláusula no va a surtir efectos, va a ser nula, porque, insisto, se trata de derechos irrenunciables. De manera específica, y al hablar de la limitación que tienen las partes al momento de acordar el contrato individual, es la que tiene que ver con la duración de las relaciones de trabajo. La Ley Federal del Trabajo ciertamente habla de contratos con duración, contratos individuales de trabajo con duración determinada o por obra determinada. Y eso hace pensar a empleadores y empleados que se puede establecer un contrato con una duración determinada, y esto no es precisamente así. Debemos de tener en cuenta que para que un contrato por tiempo determinado se pueda pactar de esa forma, deben de concurrir circunstancias que así lo justifiquen. De hecho, la única circunstancia que de manera expresa justifica, conforme a la Ley Federal del Trabajo, que se pacte un vínculo laboral por tiempo determinado es suplir a un compañero que está en incapacidad. Entonces, si a una empresa de repente se le va una trabajadora con incapacidad de maternidad, que sabemos que son por ahí de 80 y tantos días entre la prenatal y la postnatal, posiblemente necesitará esa empresa sustituir a esa empleada que se va con incapacidad prenatal y postnatal, y para eso va a necesitar contratar a un trabajador o una trabajadora que la sustituya, a la incapacitada, y este es un ejemplo de un caso en donde sí está justificada una contratación por un tiempo determinado. Te voy a contratar a ti en lo que regresa la trabajadora que se va a tener a su bebé. Sin embargo, si no hay una circunstancia que justifique la temporalidad, tendremos que establecer la contratación por tiempo indeterminado. Otra modalidad en cuanto a la temporalidad es el contrato por obra determinada. También tendría que haber circunstancias que justifiquen este tipo de contratación. El ejemplo más típico, las construcciones, las remodelaciones, obviamente son proyectos que no van a ser permanentes, que no van a justificar que se contrate a los empleados que van a estar prestando sus servicios en esa construcción por tiempo indeterminado. Únicamente los vamos a contratar por el tiempo que dure esa construcción, esa remodelación, pero solamente se va a justificar una contratación por obra determinada. Si no estamos en un supuesto que el tiempo determinado, que justifique la obra determinada, entonces estamos en una relación de trabajo por tiempo indeterminado. Esa va a ser la regla general, porque en el derecho mexicano del trabajo existe el principio de la estabilidad en el empleo, que precisamente lo que significa es que debe de haber una seguridad para los empleados, y la primera seguridad que debe existir en este sentido es que el patrón podrá determinar unilateralmente la duración de la relación de trabajo, y esta será, por regla general, insisto, indeterminada esta duración. Bien, y pues nos comentas, ¿no? Algo también muy importante en relación a que estos contratos no pueden ser considerados como jurídicamente se le conoce contratos de adhesión, ¿no? Tiene que haber
precisamente normas mínimas que ya están reconocidas por la ley, y pues esto es una protección, ¿no? En relación a los trabajadores. Además, también nos comentas que esta temporalidad de la que nos hablas, que puede ser por obra determinada o por tiempo determinado, tiene que tener una justificación. Y esa justificación, pues existe, está contemplada, como bien lo refieres, en la legislación laboral. Es correcto. Muy bien, y bueno, pues en ese orden de ideas, también sabemos que existen contratos por temporada de prueba y contratos de capacitación inicial. En este sentido, podemos decir que si hay una total libertad para que los patrones contraten a los trabajadores en cualquiera de estas modalidades. Bueno, no hay quiero acotar mi respuesta. Lo que trato de decir es que en muchas ocasiones en la práctica vemos que hay trabajadores que llevan años y que están contratados por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses el patrón les pide que vuelvan a firmar un contrato de duración determinada por otro tanto, otro mes, otros 2 meses, otros 3 meses. Y entonces, esos casos a los que me estoy refiriendo son casos de simulación, porque lo que en realidad tenemos es una relación de trabajo determinado que abusa de algunas posibilidades que contempla la Ley Federal del Trabajo para tratar de disfrazar esa duración de trabajo por tiempo indeterminado, como si se tratara de una duración de tiempo determinado o de un contrato a prueba o de un contrato de capacitación. Y en cuanto a los, tú me preguntabas, y vamos, regresando un poco a tu pregunta, tú me preguntabas por 3 modalidades de contratación, así Así es. Y te explico por qué las advierto yo de esta forma. La primera, el primer tipo de contrato al que te referías en tu pregunta es el contrato por temporada. El ejemplo que nos podemos encontrar, por ejemplo, en Cancún, una ciudad turística, de la utilidad que tiene esta modalidad de la contratación para los hoteles, por ejemplo, los restaurantes, que les permiten las épocas de mayor demanda turística ampliar la plantilla laboral y contratar empleados que únicamente van a prestar sus servicios mientras dure esa circunstancia de alta demanda turística, en donde los hoteles, los restaurantes van a requerir de más manos para poder cumplir con su objetivo y por lo tanto podrán contratar trabajadores para realizar una labor únicamente por el tiempo que dure esa demanda adicional de turismo. En este caso, si bien es cierto que el legislador reconoce la posibilidad de contratar por temporada, ello no implica que al término de cada temporada se va a terminar la relación de trabajo. Lo que implica es que cada que el patrón tenga necesidad de contratar empleados, es decir, cada que aumente la necesidad de trabajo, cada que aumente la necesidad de mano de obra, el patrón se va a contratar a los mismos trabajadores o al mismo trabajador que contrató en la última temporada alta. La idea es esta, que cada que haya temporada alta se esté contratando a los mismos empleados. Entonces, aun cuando la prestación del servicio no es continua, como en una relación de trabajo tradicional, llamémosle, se va a hacer una prestación interrumpida por ciertas temporadas, pero eso no quiere decir que se concluya la relación de trabajo al concluir la condición que amerita la temporada. De tal suerte que cuando se vuelva a requerir mano de obra, tendrá el patrón que contratar a los mismos empleados. Entonces, esta modalidad de la contratación no implica una duración limitada. La relación de trabajo sigue siendo de vigencia indeterminada, aun cuando permite que la prestación del servicio sea continua. Esa sería la primera modalidad de la que me preguntaba. La segunda que referías en tu cuestionamiento es el contrato de prueba. Se permite a los patrones verificar que efectivamente el empleado que está contratando tiene, digamos, la capacitación o las habilidades que se requieren para el puesto que se está contratando. Y esto es una modalidad de arranque de la contratación.
nos dice la Ley Federal del Trabajo, en principio, que solamente se puede contratar una sola vez a una persona a prueba, y que el periodo de prueba no podrá exceder de 30 días, y excepcionalmente en el caso del personal directivo nos vamos a 30 días. Pero en el caso, la regla general es que esa contratación a prueba no va a poder exceder 30 días. Y no se va a poder prorrogar por ninguna circunstancia. Lo cual quiere decir que, y yo así lo entiendo, esta es una modalidad, digamos, de arranque de la contratación. Le permite al patrón efectivamente verificar si la persona que está contratando efectivamente tiene las habilidades que se requieren, pero la idea es que si este trabajador cumple con las expectativas, se prorrogue la relación de trabajo por tiempo indeterminado. Tanto es así que la propia ley condiciona este contrato a prueba a una relación de trabajo que tenga una duración mayor a 180 días. ¿No? Ya dijimos que la regla general es que las relaciones de trabajo sean por tiempo indeterminado, pues la idea es que, digamos, acreditando el trabajador que está sujeto a prueba que efectivamente cumple con los requerimientos del patrón para ese puesto, deberá de continuar la relación de trabajo por tiempo indeterminado. Y por último, la última modalidad de contratación de la que hablaba es el contrato de capacitación inicial, como su nombre lo dice. Lo único que se pretende es que el patrón tenga la oportunidad en los primeros días de capacitar a un trabajador para que pueda estar lo suficientemente adiestrado para realizar el servicio para el cual ha sido contratado. Pero esto no quiere decir que al término de la capacitación termine la relación de trabajo. Por último, señalarte que en estas dos últimas modalidades de contratación que hablábamos, el contrato a prueba y el contrato de capacitación inicial, no basta la opinión del patrón para determinar si el trabajador es apto para el puesto que fue contratado o si cumple con los objetivos de la capacitación inicial. Se requiere en este caso la aprobación de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Se requiere el visto bueno de esta Comisión Mixta para determinar si el trabajador cumplió con su capacitación inicial o si ha, digamos, acreditado satisfactoriamente el periodo de prueba al cual fue sometido. Bien, entonces en relación a estos contratos que nos mencionas de temporada, de prueba y de contratos de capacitación inicial, tiene que tener una justificación para que sean de esta naturaleza, como bien nos lo acabas de mencionar, y es precisamente la Ley Federal del Trabajo la que lo señala en los apartados correspondientes. Y también nos mencionas que en los últimos hay una temporalidad que debe ser específica, porque si no se convierte ya en un contrato por tiempo indeterminado, ¿no? Sí, es correcto. La limitación temporal en el caso de los contratos, a prueba, que es la regla general 30 días y excepcionalmente 180 días para puestos directivos. Y en el caso de los contratos de capacitación inicial, estamos hablando de la regla general es un máximo de 3 meses y excepcionalmente 6 meses en el caso del personal directivo, que son improrrogables y no se podrá, digamos, establecer o recontratar a ese mismo empleado bajo la misma modalidad, porque eso implicaría una simulación, un fraude a la ley. Correcto. Bueno, Mario, pues ya que nos hablaste de los mitos en la relación en relación con la duración de las relaciones de trabajo según el tipo de contrato, en tu consideración se puede obligar a un trabajador a prestar servicios en cualquier lugar de la República Mexicana, como lo establecen muchos modelos de contrato individual de trabajo de empresas que pueden tener presencia en distintas ciudades. Sí, fíjate que es en aquellas empresas que pueden tener sucursales en distintos puntos de la República Mexicana. Hay una cláusula que es muy típica en los contratos individuales de estos patrones,
en donde dice que el trabajador se obliga a prestar sus servicios en cualquier lugar donde el patrón tenga fuentes de trabajo en la República Mexicana. Por ahí no hay mucho pronunciamiento del Poder Judicial, sin embargo, sí hay criterios ya que señalan que efectivamente al constituir este cambio de fuente de trabajo para el patrón y para su círculo familiar, para su círculo próximo, una inestabilidad, se requiere desde luego de la aprobación o del acuerdo con el trabajador para que efectivamente pueda ser él cambiado de plaza o cambiado de sucursal. Si a mí me contratan para prestar un servicio aquí en Cancún y de repente me piden que me vaya mañana al otro extremo de la República, que me vaya, no sé, a Ciudad Juárez, Chihuahua, pues obviamente eso va a generar un desequilibrio en mi círculo cercano y por lo tanto se requerirá de mi aprobación para que pueda configurarse ese cambio de sede. Al respecto, lo que establece el legislador para aquellos cambios de residencia de los trabajadores cuando implican una distancia mayor a los 100 kilómetros, es obligación del patrón cubrir con los costos de mudanza, tanto en un principio, es decir, una vez que se traslada al trabajador, pero también una vez que se concluye la relación de trabajo por cualquier situación, el patrón deberá de cubrir los costos de mudanza, eso por una parte, y por otra parte también deberá de cubrir los costos de habitación del trabajador y de su familia. Entonces, y otra condición, perdón, se me olvidaba señalar, que establecen estos criterios, hablando de los criterios jurisprudenciales de las técnicas por ahí, es que deberá de estar previsto en el contrato, no solamente así de manera muy abierta, en cualquier fuente de trabajo que llegue a tener el patrón, en cualquier punto de la República, deberán de establecerse los puntos a los cuales podría ser cambiado el trabajador para poder considerar la posibilidad efectivamente de trasladarlo de una ciudad a otra o inclusive hablando de ciudades grandes, pensemos en la Ciudad de México, ¿no? Donde de repente, si tú vives al norte y tu fuente de trabajo está al norte, tú aceptaste trabajar ahí porque la fuente de trabajo está cerca de tu domicilio particular y de repente te vayas al otro extremo de la ciudad, donde trasladarte puede implicar posiblemente 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, más los gastos que estos traslados representen, pues obviamente va a existir esa perturbación al equilibrio familiar y personal del trabajador y por lo tanto se requerirá de su aprobación para que pueda llevar a efecto esa mudanza de fuente de trabajo de este empleado concretamente. Entonces, Mario, nos refieres que en relación a la posibilidad del traslado, cambio o modificación de la fuente de trabajo, tiene que ser aprobado de común acuerdo con el trabajador. En ese sentido, pues no es algo unilateral. Si se erogan gastos por ese traslado, pues se tienen que cubrir por parte del empleador y obviamente, si es el caso, pues tienen que cubrir los gastos por concepto de habitación, ¿no? Es correcto. Bueno, pues ahora, en ese sentido, ¿podrías identificar alguna creencia general o popular que a diferencia de los anteriores que, pues bueno, hemos denominado mitos, no sean tanto estos, sino más bien porque coincide con la realidad en las relaciones de trabajo? Mira, si tuviéramos que identificar una creencia que tenga que ver con los contratos individuales de trabajo, que no sea tanto un mito y que se acerque más a la realidad, yo te podría hablar, por ejemplo, de una creencia general que existe, a partir de la cual se piensa que un trabajador, por ejemplo, puede llegar a ganar un juicio laboral sin necesidad de presentar documentos de prueba, y me explico inmediatamente.
Ojo, con esto no quiero decir, y no quiero que se confundan mis palabras, no quiero que se piense con lo que estoy diciendo, que los trabajadores deberán o van a ganar todos los juicios que promuevan. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que la lógica procesal laboral nos lleva a concluir que es factible que un trabajador pueda ganar un juicio aún sin presentar pruebas documentales. En principio, la carga de la prueba, la mayoría de las condiciones de trabajo le corresponde al patrón, de tal suerte que si hay controversia en alguna condición de trabajo, será el patrón que está obligado a demostrar su dicho. Si, por ejemplo, en un determinado juicio, el trabajador señala que ganaba 500 pesos diarios y el patrón niega esta circunstancia y controvierte este salario y dice que no ganaba 500 pesos, sino que ganaba 200, será el patrón quien tenga que demostrar que efectivamente ganaba 200 pesos y no 500, como viene diciendo el trabajador. Pero inclusive en aquellos casos en los que la carga de la prueba le corresponde al trabajador, como pudiera ser el supuesto de un juicio laboral, en donde quien demanda se presenta como trabajador y el demandado le niega derecho a reclamar lo que viene demandando bajo el argumento de que ese demandante no era un trabajador. En este caso, le corresponde a quien demanda demostrar que efectivamente sí fue empleado del demandado para que entonces puedan prosperar sus reclamos. Sin embargo, aún en este supuesto, en donde la carga de la prueba le corresponde a quien se viene ostentando como trabajador, podría este demandante ofrecer, por ejemplo, una prueba de inspección que consiste en obligar al demandado a exhibir los documentos que sí lleve respecto de aquellas personas que sí son sus trabajadores, como lo pueden ser el contrato individual de trabajo, y por eso tiene relación con el tema que estamos tratando. Pueden ser los recibos de nómina, las cédulas de autodeterminación de cuotas superiores patronales, en fin, que exhiba todos estos documentos respecto de quienes sí son sus trabajadores, para que entonces la Junta de Conciliación y Arbitraje, o eventualmente ya cuando se generen los tribunales laborales, puedan determinar si efectivamente esta persona que viene demandando era uno de los trabajadores de esta persona demandada. Y si el demandado, por simple desacato o porque efectivamente estaba tratando de burlar a la autoridad o por la razón que sea, no exhibe en el desahogo de esa prueba de inspección ningún documento, entonces se va a tener como presuntivamente cierto lo que viene demandando quien se viene enfrentando como trabajador. Dicho esto en términos más comunes, si en la prueba de inspección el demandado no exhibe ningún documento, se podrá tener por demostrada de manera presuntiva la relación de trabajo y con ello bastará para condenar al demandado como si hubiera sido patrón cuando hubiere en principio y en su contestación de demanda negado esa condición de patrón. Entonces vemos aquí un caso en el cual el trabajador o quien se ostenta como trabajador sin necesidad de exhibir ninguna prueba documental puede llegar a ganar un juicio. ¿Por qué? Porque la carga de exhibir los documentos le corresponde al demandado, al que aparece en el juicio como presunto patrón. Muy bien, Mario. Fíjate, nos están haciendo llegar algunas preguntas. Sí, las voy a... vía inbox. Y pues bueno, quisiéramos que nos ayudaras a contestarlas. Por supuesto, también están mandando saludos y muchas porras de varias partes de la República, ¿no? Eso es muy bueno porque eres muy acertado, ¿no? En tus comentarios, pues es un gusto tenerte de este lado. La primera pregunta que nos hacen es la siguiente: al ser trabajador de confianza, ¿mi contrato de trabajo tiene que ser temporal? No, la condición de trabajador de confianza la determina la función que desempeña el trabajador
nos dice la Ley Federal del Trabajo que trabajador de confianza es aquel que desempeña funciones de vigilancia, inspección, supervisión, y no por el hecho de ser trabajador de confianza, no por desempeñar estas funciones de inspección, vigilancia, dirección, supervisión, justifica que pueda haber una contratación por tiempo determinado. Ya señalábamos que para que pueda justificarse una contratación por tiempo determinado necesita haber, tienen que haber circunstancias que justifiquen la temporalidad, y el hecho de ser un trabajador de confianza no justifica, por supuesto, la temporalidad en la contratación. El ser un trabajador de confianza simplemente implica que eres un trabajador que desempeña ciertas funciones. Ahora, también hay que aclarar, porque en muchas fuentes de trabajo, de manera indiscriminada se dice, estos puestos son de confianza, aun cuando en muchas ocasiones no cumplen con estas características. El patrón los denomina de confianza porque así lo entendió de buena fe, a lo mejor no de tan buena fe, piensa que esos son los puestos de confianza, pero si no desempeñan funciones de vigilancia, dirección, inspección, fiscalización, no estamos en un puesto de confianza, y aun cuando lo fuera, esa circunstancia no justifica una contratación temporal. Creo que no se escucha, Daniel. Daniel, no te escucho. Ya, creo que ya tenía un detalle aquí con el micrófono. En ese sentido, Mario, entonces podemos decir que el nombre que se le otorga a una categoría no necesariamente tiene que tener relación o cercanía con un puesto de confianza, sino en todo caso las funciones propias que se desempeñan. Sí, tenemos que tener la naturaleza del servicio prestado, y si ese servicio implica alguna de estas funciones que acabo de enumerar, entonces sí estamos en presencia de un puesto de confianza. Sin embargo, hay muchos patrones que, por ignorancia o por la razón que sea, catalogan determinados puestos como de confianza cuando en realidad no cumplen con estas funciones. Correcto, Mario. Siguiente pregunta. ¿Existe relación entre la estabilidad en el empleo y la duración de los contratos de trabajo? Sí, por supuesto. De hecho, la estabilidad en el empleo es eso. El concepto de estabilidad en el empleo significa que la relación de trabajo no podrá concluir por la determinación unilateral del patrón. Para que se pueda concluir una relación de trabajo se requiere la voluntad de las partes. Una de las causales de terminación de las relaciones de trabajo es precisamente el mutuo acuerdo. Lo que no cabe es terminar la relación de trabajo por una determinación unilateral, específicamente si esa determinación es por parte del patrón. Entonces, precisamente eso implica el principio de estabilidad en el empleo. Y si el patrón de cualquier modo decide dar por terminada la relación de trabajo, lo que corresponde será indemnizar al trabajador. Dice la Constitución y la Ley Federal del Trabajador que es elección del trabajador demandar la reinstalación en su puesto o el ser indemnizado. Sin embargo, bueno, pues el patrón cumpliría si indemniza al trabajador, porque en este supuesto estaremos hablando de un despido injustificado. Muy bien, Mario. La siguiente pregunta es, ¿el patrón se puede negar a reinstalarme en un juicio por ser trabajador de temporada? No, ya lo dijimos que el hecho de ser un trabajador de temporada no implica que la duración de la relación de trabajo va a ser determinada. Por el contrario, este patrón estará obligado a reinstalar a ese trabajador para que siga prestando sus servicios en los mismos términos y condiciones. Y si venía prestando sus servicios cada temporada, pues entonces la obligación de reinstalar será para que continúe prestando sus servicios cada que se actualice, vamos a decirlo, la temporada alta, que es como, por ejemplo, se denomina aquí a la temporada en la que se demandan mayor cantidad de empleos en la industria restaurantera y hotelera. Cada que el patrón requiera de contratar a alguien más, deberá de considerar a este trabajador que está obligado a reinstalar. Porque ya lo decíamos, el hecho de que se vaya prestando el servicio de manera interrumpida o de manera no continua, no implica que se termine la relación de trabajo cada que se interrumpe la prestación del servicio.
se tendrá que reanudar la prestación del servicio una vez que se vuelvan a actualizar las condiciones para que el patrón vuelva a contratar a esos trabajadores por temporada. Y finalmente nos hacen la siguiente pregunta, Mario. ¿Qué procedimiento, me parece que ya tocaste algún punto en relación a esto, pero bueno, de todas formas vamos a dar lectura a esta pregunta. ¿Qué procedimiento debo seguir para contratar a un trabajador por temporada? Vamos, el procedimiento es el mismo, simplemente sí tendrá que seguramente asesorarse este empresario, este patrón, de manera correcta para que quede no solamente establecido en el contrato, que es una contratación por temporada, sino que se establezcan los motivos y las justificaciones de por qué se está contratando por temporada, perdón, y también es importante establecer cuáles son las condiciones que van a actualizar la contratación o la reanudación del servicio una vez que se vea suspendido, es decir, cuáles son las condiciones que deben de existir para que se reanude la prestación del servicio y para que se suspenda para que quede perfectamente establecido desde un inicio del contrato para tranquilidad de ambas partes cuáles son las circunstancias que van a originar o la reanudación de la prestación del servicio o su suspensión. No sé si puede ser claro en esta respuesta. Sí, muy bien, Mario. Bueno, pues a manera de conclusión, ¿qué te gustaría agregar para nuestra audiencia que nos están siguiendo en esta transmisión, Mario? Mira, lo que me gustaría añadir o concluir, Daniel, es que justamente en esta etapa en la que nos encontramos como sociedad, no solamente en México, sino en el mundo entero, en donde esperamos una reactivación de la economía, y esta reactivación va a implicar para muchas empresas, algunas de las cuales incluso van a surgir con posterioridad a esta etapa crítica, van a implicar la contratación de personal, y es importante que tanto los patrones y empresarios como los abogados estemos muy conscientes de los alcances que tiene una correcta contratación. Inclusive también que estemos, decía yo, que la prestación de cualquier servicio genera la presunción de una relación de trabajo. Por lo tanto, para los colegas abogados que a lo mejor no tienen la especialización que nosotros tenemos en el trabajo, pero que de cualquier forma le enseñan a sus clientes contratos, entre ellos los contratos individuales de trabajo, pero también los proveedores puedan tener claro, es muy importante que exista un contrato que respalde realmente cuál es la naturaleza del servicio que se está prestando, para que en el evento de que exista una controversia, incluso de orden jurídico, que puede donde se ponga en duda si ese vínculo jurídico es o no una relación de trabajo, se tengan los elementos suficientes para, en su caso, si se trata de un proveedor o de un servicio que no genera una relación de trabajo, precisamente demostrar a través del contrato correspondiente que la naturaleza del servicio que se está prestando no corresponde a un vínculo laboral, que por lo tanto no genera los alcances y las obligaciones que sí genera una relación de trabajo. Entonces, es importante que se acerquen con su abogado de confianza para que puedan estar correctamente asesorados y que puedan tener contratos, no solo los individuales de trabajo, sino cualquier contrato de servicio, puedan tener una herramienta que facilite las relaciones que generan el contrato, y por otra parte disminuya la posibilidad de contingencias o de puntos innecesarios. Muy bien, Mario. Nos están haciendo una pregunta más en el chat. No sé si nos puedes apoyar en responderla. Y pues bueno, es la siguiente. Ante la situación actual del COVID-19, resulta necesario regular el esquema del teletrabajo o home office. ¿Qué elementos y consideraciones estimas deben atenderse, tanto por el trabajador como por el patrón,
para una prestación eficiente del trabajo contratado y sobre todo respeto al derecho de los trabajadores. Bien, mira, este teletrabajo en nuestro derecho mexicano todavía no está lo suficientemente regulado, de hecho no está regulado. Hay muchas cuestiones que se deben de tomar en cuenta. Primero, ya lo decíamos, como el resto de las condiciones de trabajo, debe de haber un acuerdo entre patrón y trabajador. Debe de haber aceptación tanto del patrón como del trabajador para que el servicio se pueda prestar a distancia. Eso sería lo primordial. Después, tendrán que establecerse cómo es que el patrón, va a cumplir con la obligación de proporcionar al trabajador que está trabajando a distancia, que está prestando su servicio a distancia, cómo se le va a proveer de las herramientas para poder desempeñar su trabajo. Simplemente, para el teletrabajo será indispensable en la gran mayoría de los casos tener conexión a Internet, por poner un ejemplo. Entonces habrá que dejar en claro que seguramente esta obligación quedará a cargo del patrón, por ejemplo. Después, tendrá que verificar el patrón que efectivamente el empleado tenga en su domicilio o en el lugar en el cual piensa prestar su servicio, un lugar perfectamente acondicionado para evitar futuras enfermedades profesionales, que haya una correcta iluminación, que haya un asiento ergonómico que no le vaya a generar lesiones en la columna, en fin, que existan condiciones en el domicilio desde el cual el trabajador presta sus servicios para que pueda efectivamente desempeñar su trabajo. Habrá que dejar en claro cuáles son los objetivos y los horarios. Se habla en muchos estudios de que esta modalidad de trabajo de repente puede generar una carga excesiva para los trabajadores, porque se piensa que una de las virtudes del teletrabajo es que aumenta la productividad de los empleados. Y también piensan muchos patrones que el tiempo que se ahorran los empleados en el traslado de su domicilio a la fuente de trabajo lo van a ocupar ahora para producir más, y no es así. Tendremos que atender a los máximos de las duraciones de las jornadas que establece la ley de trabajo. En fin, son una serie de circunstancias que deben de especificarse, y como referencia pues habrá que acudir seguramente al derecho extranjero, específicamente a las legislaciones europeas, un tramo de ventaja en este tema del teletrabajo o trabajo desde casa. Mario, pues muchas gracias por esta respuesta tan puntual y completa. Y a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, no me queda más que darte las gracias por tu participación en estos foros, donde el objetivo es compartir el conocimiento y las experiencias adquiridas. No, al contrario, Daniel, por el tiempo y el espacio que brindas este servidor para poder hacer esta plática, que espero haya sido de utilidad para quienes estuvieron al pendiente de ella. Mario, estoy seguro que con posterioridad existirán algunas dudas, inquietudes en relación a este tema y quizás a otros que te incumban. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Tus redes sociales, tus medios de contacto? Digo, ya les mencionamos al inicio de la entrevista que tú te encuentras en Cancún. Entonces, si quisieran contactarte, ¿nos puedes proporcionar los datos para este acto? Claro que sí, mira, te puedo proporcionar. Es la clave helada de el número local es 892-8706, y el mismo número con terminación 07, esos son los números de la oficina. Su servidor, Mario Alberto Rey, y aparezco en Facebook como Mario Rey. Te agradezco, Mario. Pues bueno, un abrazo hasta Cancún y que pases muy buenas tardes. Igualmente, Daniel, un placer saludarte. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches a todos. Muy bien, pues con esto damos por concluida el día de hoy esta transmisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, en nuestro canal de YouTube, y recuerden también que tenemos estas transmisiones por si no tienen la oportunidad de visualizarlas a través de YouTube o a través de Facebook. También estamos en Spotify
y pueden encontrarnos precisamente con el nombre de Instituto de Difusión Jurídica Ciudad del Carmen SC. Les damos las gracias por haberse conectado a toda nuestra audiencia, que pasen buena tarde y nos vemos en la